fiebre, tos, cansancio o pérdida del gusto o el olfato. Ya solo con esos síntomas seguramente sospechan qué enfermedad pueden estar sufriendo. Pero ¿y si les preguntamos hace poco más de 5 años? Pues probablemente pensaríamos en una gripe cuando no habíamos sufrido una enfermedad que nos encerrara en casa durante varios meses. Ahora es diferente, claro, ya la hemos conocido y se llama COVID-19. El COVID presenta estos síntomas más comunes, aunque el cuadro clínico puede variar, como en todas las enfermedades, según la persona. Puede provocar también dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores y molestias musculares, diarrea o dificultad para respirar. Pero ¿qué les vamos a contar a estas alturas que ya no sepan? Probablemente ustedes o alguien de su entorno lo hayan tenido, porque en la provincia de León se han contado un total de 52.300 positivos en COVID y lamentablemente han fallecido 4.332 personas. Eso según los últimos datos de la Consejería de Sanidad actualizados a 28 de febrero de este mismo año. Una enfermedad que aparecía en nuestra provincia el 1 de marzo de 2020 en El Bierzo. Al día siguiente Sanidad confirmaba 3 nuevos casos aquí en León. El día 7 se alcanzaron los 5 positivos, uno de ellos un agente de la Policía Local de León. En unos días la cosa empeoró rápidamente, lo que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a decretar el confinamiento a partir del 14 de marzo. Comenzaban unos meses duros para todos porque no podíamos salir de casa, pero especialmente para el personal sanitario. Ellos no se quedaron en casa y ellos fueron a trabajar por todos nosotros, los que más expuestos al virus estuvieron y al principio, recuerden, prácticamente sin medios. Este viernes se cumplían 5 años del comienzo del estado de alarma, 5 años desde la pandemia, una pandemia que trajo también muchos quebraderos de cabeza para nuestra economía. La mayoría de comercios no pudieron abrir, a excepción de negocios de alimentación, farmacias, sanitarios, estancos o bancos. El resto, hasta mayo, no pudieron volver a subir la trapa y, por supuesto, adaptándose a la nueva normalidad. En la hostelería fue algo más complicado. Ese mismo mes pudieron abrir aquellos que tenían terraza, pero limitando su aforo al 30%, nada de interior. Poco a poco se fueron relajando esas restricciones, pero es evidente que les pasó factura. Afortunadamente ya todo esto es un recuerdo, algo que les vamos a contar a nuestros hijos o a nuestros nietos, en definitiva a los que vengan. En este programa vamos a hacer precisamente eso, recordar. Vamos a hablar con aquellos que estuvieron al pie del cañón desde el principio, los sanitarios, para que nos cuenten cómo se vivió todo aquello desde dentro. Pero hablaremos también con los comercios para recordar todo lo que tuvieron que luchar también ellos por sobrevivir. Hoy en Analízale recordamos la pandemia con motivo del primer lustro desde que comenzó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Analízale con motivo de los 5 años desde que empezara la pandemia del COVID-19. Vistos esos datos del principio, repasaremos con un poco más de detalle la cronología de la pandemia, pero antes vamos a hablar, se acordarán, con el que fue una de las voces expertas que más escuchábamos durante los peores meses. Nos acompaña esta noche a través de videollamada Estanislao Nistal, virólogo y profesor del CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Estanislao? Vamos a ponernos un poco, vamos a volver al pasado. ¿Qué recuerdos tenemos de aquel 2020 en el que empezaba a aparecer un virus que no se sabía nada de qué era? ¿Cómo lo recuerdas tú como virólogo? Bueno, más que como virólogo, la primera sensación que tuve es la sensación del temor, pues, por los familiares, por los vecinos, ¿no? Por toda la gente que tengo ahí en casa, en León, y un poco las noticias que estaban llegando y el no saber muy bien cómo reaccionar. Una cosa es pues lo que vas leyendo y otra cosa es cómo lo vas viviendo y cómo te afecta eso a ti. Y pues fue una situación de mucho estrés, el que oías cosas muy diversas, el que se mezclaban muchas cosas, entre ellas opiniones que no estaban basadas en datos, y luego pues el cómo reaccionar, ¿no? La sensación de que podías aportar algo, el que podías leer e informarte y hacer una lectura crítica de la información que te iba llegando, la información científica,
y cómo tratar con esa información, pues transmitirla también sin transmitirla de una manera que la gente la pudiera entender por un lado y sin unos alarmismos que lleven a una situación de pánico, pero también siendo conscientes de una situación tan grave como la que estábamos viviendo. Claro, y es que precisamente algo que os complicaba esa labor, ¿no? De intentar acercar a la gente lo que, pues un poco lo que estaba sucediendo dentro de lo que se sabía por entonces, era quizás todos los bulos que había, ¿no? Eso quizás sería un obstáculo importante, esa desinformación, ese descrédito, digamos, a lo que se estaba descubriendo, lo que se estaba investigando en ese momento. Bueno, eh, sí, efectivamente, lo que ahora se llama bulos, que pues, es lo que en toda la vida es hablar sin saber, ¿no? O hablar que yo pienso qué o alguien me ha contado qué. Muchas veces no son bulos intencionados, sino simplemente pues la apreciación de la realidad por una persona en base a lo que le ha ocurrido a ella y que pues se trata de hacer extensible. Entonces, inicialmente, pues muchos comentarios o muchas cosas que se decían eran unas visiones muy parcialistas, muy concretas, o unas opiniones, o una falta de una visión más global, que quizá es lo que condujo a muchas personas pues, a tomar las decisiones equivocadas, ¿no? Y que de alguna manera pues tratabas de contrastar lo que se sabía sobre eso y que a lo mejor la opinión que se habían creado pues no era la más certera, ¿no? Y como es muy difícil una vez que nos hemos hecho una idea de algo, cómo tratar de aportar datos delante y cómo nuestra mente a veces nos cuesta mucho cambiar de ideas si ya nos hemos hecho una idea preconcebida. Quizás uno de los momentos críticos, podríamos decir, en ese ámbito fue cuando salieron las primeras vacunas. No sé cómo se tomó eso un poco desde la comunidad científica. Imagino que habría un poco diversidad de opiniones, ¿no? Pues gente más que confiaba más, gente que a lo mejor estaba un poco más incrédula en cuanto a su eficacia. ¿Cómo viviste tú eso en tu entorno profesional también? Claro, ese es un ejemplo muy claro de lo que estaba comentando antes. Una cosa es, yo por ejemplo de partida no me creía que en un año, en menos de un año, iba a estar lista una vacuna, porque una vacuna lleva muchos años para su desarrollo. Pero también es verdad que el reto que había delante era un reto mayúsculo, que había una interacción muy grande entre lo que era la ciencia básica, la ciencia de los experimentos, el cómo había transparencia, ¿no? De qué es lo que se estaba haciendo y había mucho dinero para aportar todos los recursos necesarios para que esas cosas salieran adelante. Y había también una experiencia de que, bueno, pues había vacunas frente a coronavirus en animales que en principio funcionan y que había prototipos de vacunas, en el caso del RNA, pues que se habían usado para otras cosas y que experimentalmente funcionaban, pero nunca se habían probado en humanos, ¿no? Al menos a esta escala. Pero sí que había otras vacunas basadas en vectores virales, como los virus, o vacunas por componentes hechas de proteínas, y se sabía más o menos, pues, el escenario sobre el que partíamos. A mí la incertidumbre me vino del tiempo tan corto entre que salía la vacuna y se llegó a implantar, pero con los datos delante y viendo lo que estaba ocurriendo con el coronavirus, pues era la solución, quizá una de las soluciones menos malas, ¿no? Esa incertidumbre y cómo ir aportando datos poco a poco y esa incertidumbre que yo tenía inicialmente, pues cómo me la fueron acallando distintas informaciones que fueron saliendo y que iban respondiendo un poco a las dudas que yo tenía, ¿no? Falta quizá, pues, o faltaba quizá una de las cosas que es qué pasa con esa vacunación a medio y largo plazo, cuánto de protectiva es, si nos tenemos que vacunar, nos tenemos que vacunar todos los años, si tiene efectos adversos en algunas personas a medio y largo plazo, pero en la situación en la que estábamos, teniendo ese número de muertes todos los días, teniendo en las residencias lo que estaba pasando, ¿no? Con la gente mayor, lo que estaba pasando, teniendo ese riesgo encima, pues sin duda el menor de los males en ese momento es, bueno, pues tener una serie de vacunas, tomar unas opciones que sin duda eran menos malas que lo que nos estaba ocurriendo en ese momento. Y ya en el momento en el que, como tú dices, ya están los datos sobre la mesa, ya se va viendo que, bueno, que por el momento no está pasando nada, aún así sigue habiendo gente, ¿no? El movimiento negacionista que no confía en esta, bueno, ni en ninguna otra vacuna, pero bueno, teniendo como foco esta en concreto, ¿qué favor le hace esto a la ciencia, el negacionismo, que la gente no confíe, no niegue la eficacia de esas vacunas? Bueno, yo sí que haría en principio una distinción en lo que es esta vacuna de lo que es el movimiento negacionista, en el sentido de que las vacunas del calendario vacunal llevan mucho tiempo implantadas
Hay muchos datos delante, a lo largo de muchos años, evidencia de que, por ejemplo, pues no hay viruela. ¿Por qué no hay viruela, no? La gente mayor seguramente se acuerde de, gente muy mayor se acuerde de la viruela, se acuerde pues, de los casos que había de viruela a lo mejor puntuales, la gente más un poco menos mayor, pero también con unos años se acordará de la campaña de vacunación. Y bueno, pues la viruela ha desaparecido, ¿no? Y eso es una consecuencia de la vacunación. Estamos hablando del sarampión, por ejemplo, de las paperas, de una serie de enfermedades infantiles que nos pueden dar duro en la infancia y vemos que prácticamente no hay casos. Las personas, o la polio, ¿no? Personas que lo hayan sufrido o que hayan visto compañeros de clase o niños o personas mayores incluso que las hayan llegado a sufrir, pues serán conscientes de que la vacunación, vaya si funciona, por lo menos las vacunas que están metidas en el calendario vacunal. Yo creo que eso no tiene lugar a dudas, ¿no? Y en el caso de las vacunas frente al SARS coronavirus 2, pues bueno, a medida que han ido pasando los datos, esa incertidumbre o ese desapego, ¿no? que pudiera generar la vacuna al principio por no tener esa experiencia de los años, ya han pasado 4 años desde que se empezó a implantar la vacunación, las primeras vacunas, ¿no? Pues ya vamos acumulando unos datos y nuevamente, o sea, solamente tenemos que ver cómo desde el inicio, ¿no? Cuando se empezó a implantar las primeras vacunaciones, pues el número de muertes al día, cómo empezó a descender drásticamente. Y si vemos también el impacto que ha tenido la vacunación en personas mayores, en personas de más riesgo, durante los primeros años, durante los años sucesivos, donde se ha ido implantando, donde se ha vacunado a las personas mayores, pues vemos también cómo cada vez hay un menor efecto del COVID en estas personas. Bueno, pues es para pensárselo, ¿no? Y pensar que, pues igual que uno se vacuna con la gripe y que se reduce mucho la mortandad asociada a la gripe cuando nos vacunamos, pues la vacunación estacional en este caso ha sido también un éxito en el número de reducción de esas infecciones, de las muertes y de algo que muchas veces no pensamos, ¿no? Y es que la sanidad nos cuesta dinero y estar ingresados en un hospital durante muchos días es muy costoso, ¿no? Es uno de los grandes dones que tiene nuestro sistema, el que eso no lo tengamos que pagar y hay que valorarlo, ¿no? Y hay que valorarlo no solamente si previene casos de infecciones virales, sino que, bueno, pues el gasto hospitalario repercute en otras muchas otras cosas cuando tenemos que ir a un hospital. ¿Cuánta gente me está atendiendo? ¿Cuántas camas hay disponibles? Bueno, pues el gasto en salud también se reduce con las vacunaciones y es algo que repercute en la mejora del sistema de salud global. Ese Ahora es un que, poco lo que... ahora que mencionas precisamente eso, no sé si hemos aprendido algo de la pandemia. Imagino que desde el punto de vista de la microbiología habrá sido importante, se habrá sacado un aprendizaje de eso, pero los ciudadanos, ¿hemos aprendido algo sobre todo eso, teniendo en cuenta el tema de la gestión hospitalaria, lo que tú dices, el gasto de recursos, si hemos aprendido lo que es la eficacia, lo que es gestionarlos bien? Yo creo que de alguna manera a todos nos ha pasado por la mente, o nos pasa a mí por lo menos me pasa de vez en cuando por la mente cuando paso por el hospital de León, esa estatua, ¿no? que hay a la entrada y cómo me retrotrae bueno, pues que hubo personas que no pudieron entrar en el hospital porque estaba saturado, ¿eh? O que tardaron en atenderse porque no llegaba a lo mejor suficiente personal, ¿vale? Es algo que no habíamos vivido, es una situación parecida a la de una guerra, donde pues hay una situación en la que está al límite el sistema, ¿no? No puede dar, no da más abasto, ¿no? Entonces, cada vez que pasemos delante del hospital y veamos eso, yo creo que nos tendríamos que hacer de alguna manera, ponernos esa imagen delante y decir, bueno, pues esto que tengo es un regalo del sistema que me permite venir aquí a que me curen, ¿no? O a que me traten bien. Las personas que están aquí dentro, bueno, pues han llegado a estar expuestas y a jugarse la vida por tratarme a mi bien. No puedo encima andarme quejando todo el rato, ¿no? Cuando hay que quejarse porque es justo quejarse, pues bien, pero hay que ser conscientes un poco de las limitaciones del sistema, que somos humanos y que las personas que están ahí, la mayor parte de ellas están para hacernos el bien y para cuidarnos, ¿no? Y el que cómo se está cuidando eso es parte de todos, no es parte solamente de que haya un gobierno que le dedique más o menos dinero. También yo soy responsable cuando voy a un hospital, también yo soy responsable cuando estoy tomando un medicamento o cómo me estoy tratando bien, de mal, cómo me estoy cuidando, cómo estoy siguiendo los tratamientos que me estén diciendo, ¿no?
Bueno, pues todo eso es parte también de cuidar entre todos de algo que es muy preciado y es algo que yo creo que durante la pandemia o antes de la pandemia, sí, lo teníamos ahí, pero no sabíamos lo importante que es, ¿no? Y ahí por lo menos nos puso delante del espejo el problema de la sanidad, lo valioso que es. La segunda cosa, yo creo que es muy importante y yo creo que ha servido para valorarlo, es el valor del conocimiento, ¿no? Esto que comenzamos a hablar, de que yo puedo hablar de mi opinión, de mi situación personal, de que a lo mejor he escuchado un bulo también, y que, bueno, pues es muy difícil porque no tengo la información delante, porque a lo mejor no me la han masticado o porque a lo mejor en los medios de comunicación se busca un poco pues el que una persona o que un programa tenga pues mayor atención por el hecho de la grandilocuencia, ¿no? De lo grandísimos que son los datos, pero muchas veces no se entra en que haya un estudio detrás, hay un análisis de los datos muy potente, o a lo mejor no, pero hay que saberlo. Y ese valor del apreciar la ciencia, el valor del detalle, el valor de por qué eso es así y por qué no es de otra manera, yo creo que es algo también que valoramos. Valoramos entender las cosas. Yo últimamente, pues hay muchas personas, oye, ¿y esto por qué es así? ¿Qué se sabe? A nivel, sí, todo esto que me estás contando, que es bueno, tal, pero ¿por qué es bueno, no? Ese valor de conocimiento es algo también que yo he notado desde la pandemia que se ha incrementado. Y por último, pues el valor de, yo creo que más allá de lo que es el tener, ¿no? O muchas veces el enfocar la vida pues, a poseer cosas, ¿no? Lo que yo por lo menos, o mis vecinos, mis familiares más cercanos, pues el valor de tenernos, ¿no? Aunque es una cosa trivial y todo el mundo pues puede estar de acuerdo, eh, el cómo le dedicamos tiempo a las cosas y cómo le dedicamos también recursos al sistema. Las cosas importantes, la salud, la sanidad, la educación, ¿no? Son pilares fundamentales en nuestra felicidad y el que vivamos como vivamos es en parte gracias a ellos, ¿no? La prioridad de las cosas es algo, yo creo que también desde la pandemia somos más conscientes de lo frágiles que somos y de lo importante que es cuidar las cosas importantes. Pues Estanislao, nos quedamos con eso, con lo importante que es cuidar las cosas, valga la redundancia, importantes. Estanislao Nistal, virólogo y profesor del CEU San Pablo, gracias por compartir estos minutos por nosotros y gracias también por tu trabajo durante la pandemia. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias. Buenas noches. Hemos provocado un poco a la memoria con esta entrevista, pero ahora vamos a recordar más con esta pequeña cronología de los momentos clave de aquella crisis sanitaria y de cómo se lo contó Castilla y León Televisión. Vamos a verlo. El 1 de febrero de 2020 llegaba a nuestro país el primer positivo en COVID-19. Ya está confirmado el primer caso de coronavirus en España. Está en La Gomera, es un turista alemán de las 5 personas que estaban en cuarentena en esa isla canaria. Y sería a finales de mes, cuando el virus aparecía en Castilla y León. Se trata de un chico joven, 18 años, en la ciudad de Segovia. En el caso del chico iraní, pues también ha dado positivo. Poco a poco comenzaron a surgir focos por ambas regiones de la comunidad. El primero de nuestra provincia en El Bierzo. Un camionero de 62 años que había viajado a Italia y que ayer domingo se trasladaba desde el hospital del Bierzo bajo un fuerte protocolo de seguridad. Solo un día después, el 2 de marzo, Sanidad confirmaba 3 nuevos casos en León, 2 jóvenes de 25 y 27 años y una mujer de 55. Los 3 nuevos casos se confirmaban poco antes de la 1 de la tarde. Se trata de 3 personas que se encuentran en situación de aislamiento en sus propias casas. Y el 7 de marzo eran ya 5 los positivos en la provincia. La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno declarar el estado de alarma en la comunidad tras el incremento notable del número de casos de coronavirus. En León se ha pasado de 10 a 32 casos en tan solo 24 horas. Todo cambió radicalmente en apenas unos días, lo que llevó al Gobierno a tomar una drástica decisión cuando los contagios ascendían a 6.000 y los muertos a 200. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Que no quepa duda alguna. Unidos saldremos adelante. Unidos venceremos al virus.
En ese momento se iniciaba una gran lucha que, sin saberlo, duraría meses e incluso podríamos decir que años, y que comenzaba con los primeros 15 días en casa, sin poder salir. La Unidad Militar de Emergencias mantiene su despliegue en la ciudad de León con más de medio centenar de efectivos. La vigilancia es constante por la ciudad y todo el entorno para asegurar que se cumplen todas las normas impuestas por el decreto de declaración del estado de alarma. Las calles parecían el escenario de una película de ficción posapocalíptica, prácticamente desiertas, a excepción de aquellos que salían para hacer la compra. Los días en casa consistían en buscar la forma de entretenerse y de distraer a los más pequeños, aunque había un plan común en todos los hogares. A las 8 de la tarde el silencio de las calles se interrumpía por varios minutos de aplausos hacia todo el personal sanitario que luchaba día a día contra el virus. Un gesto de aclamación, gratitud y reconocimiento a aquellos que más expuestos estaban a él. Los profesionales de la salud. Tras 42 días de confinamiento, con la tercera prórroga del estado de alarma, se inició la primera medida de alivio de la cuarentena. Los menores de 14 años pudieron salir a pasear, hacer deporte o jugar durante 1 hora al día acompañados de un adulto y hasta 1 kilómetro de sus domicilios y respetando el distanciamiento social. Yo nunca había corrido ni nada, pero bueno, se agradece. Echaba de menos el tenis y por lo menos poder salir a dar una vuelta. El 28 de abril llegaría el plan de desescalada en 4 fases para reducir de manera gradual el confinamiento. Ya el 21 de junio, tras 98 días y 6 prórrogas, terminó el primer estado de alarma y todo el país entró oficialmente en la fase de la nueva normalidad. Parece casi inconcebible ahora, pero hace 99 días ya, en este mismo plató de televisión les estábamos pidiendo que por favor se quedasen en casa, que se había decretado el estado de alarma en nuestro país y que no podíamos continuar con nuestras vidas como hasta ese momento. Hoy, 21 de junio de 2020, comienza la nueva normalidad y con ella llegan los reencuentros, aunque todavía deberían ser sin besos ni abrazos y, por supuesto, con mascarilla. Vamos a conocer a un nieto que hemos tenido hace 2 meses y medio y no le conocemos, a Castellón, así que fíjate, la emoción que llevamos. Hemos estado aquí el confinamiento y yo soy de Valencia y ahora pues vamos a visitar a mis padres. Ha sido muy bonito porque hacía mucho que no nos veíamos. ¡Qué alegría otra vez de ver a la familia, por fin! Hace mucho tiempo que no les veíamos y de ahí hace ilusión. Hoy es su cumpleaños, sí, y después de 4 meses viene. Sí. El 21 de octubre España superó el 1 millón de contagiados, el primer país de Europa Occidental en hacerlo. Y el 25 de octubre el Gobierno central decretó de nuevo el estado de alarma con carácter nacional para hacer frente a la segunda ola de la pandemia, pero sin establecer un nuevo confinamiento general de la población. Aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. La batalla, ya lo sabemos, va a ser dura, lo vamos a volver a lograr. Lo hicimos frente a la primera ola y lo vamos a lograr en esta segunda ola del COVID-19. Se impuso el toque de queda en todo el territorio nacional desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, permitiendo a las comunidades autónomas adelantarlo o atrasarlo 1 hora en su territorio. Y se prohibieron también las reuniones de más de 6 personas. La declaración del estado de alarma me permite ratificar esta medida como autoridad delegada y mantener la limitación de la libertad de circulación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, sin recurrir en este momento al confinamiento perimetral de la comunidad. A escasa media hora para que dieran las 10 de la noche y en León entrara el toque de queda, el flujo normal de personas por la calle ancha comenzaba a acelerarse. Estoy aquí con el reloj, o sea, de los cohetes. Son y 40, no sé yo si llegaré. Nos vamos, que además vivimos en San Mamés. La luz al final del túnel se comenzó a ver a finales de año cuando iniciaba la campaña de vacunación contra la COVID-19, unas semanas después de que se aprobase la vacuna de Pfizer por la Agencia Europea de Medicamentos y la Comisión Europea. La primera persona en ser vacunada en León fue Trinidad Azucena, una usuaria de 90 años de
de la residencia San José de la capital. Yo no soy miedosa. Oye, que 90 años ya dan para... Estupendamente bien, muy contenta. El 9 de mayo de 2021 finalizó el estado de alarma al negarse el presidente del gobierno a prolongarlo más, alegando que ahora era el turno de confiar en la vacunación masiva. 2 meses después, en julio, más de la mitad de la población española estaba vacunada con la pauta completa. En septiembre, un 70% y ahora el 92,6% de la población mayor de 12 años tiene ya la pauta completa contra el coronavirus. Hoy la situación, después de tanto tiempo, está normalizada. En la memoria quedarán los recuerdos de aquellos meses y en el corazón las más de 90.000 personas que perdieron la vida en España, 4.300 leoneses. Seguimos en esta mesa de análisis recordando aquellos días tan difíciles que vivimos como sociedad. Nos acompañan ahora 2 miembros del personal sanitario del Complejo Asistencial Universitario de León. Por un lado, Sonia de la Fuente, enfermera de quirófanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por otro, Saúl Escudero, jefe de urgencias del Hospital de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues lo primero que os quiero preguntar es ¿qué recordáis de cuando empezó todo esto? ¿Cómo se puso la situación? Por ejemplo, empezamos contigo, Saúl, en urgencias precisamente. Sí. Bueno, pues ya queda muy lejos, pero los recuerdos están ahí, ¿no? Yo creo. Por suerte, también te digo. Sí, por suerte. Se vivió una situación, pues al principio, como de incredulidad, ¿no? Bueno, ya habían habido otras alertas sanitarias que habían quedado al final en eso, en alertas. Pero pues llegó un momento que se hizo realidad, ¿no? Empezamos a ver ya los casos de Italia, ¿no? Que estaba ya muy cerca de España, y cuando empezaron a haber casos en España, pues vimos que esto ya no tenía vuelta atrás, ¿no? Hasta dónde iba a llegar era el miedo que teníamos, ¿no? La ansiedad que nos creaba saber que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, si esto iba a ser el fin del mundo o iba a ser cuestión de semanas. Y bueno, pues el desenlace lo conocemos todos, ¿no? No sé si al principio a lo mejor se podría hablar de alarmismo cuando no estaba el COVID tan presente en nuestro país, que a lo mejor lo típico pues es que me duele la garganta, no sé qué, creo que tengo COVID. ¿Se sentía eso en urgencias o la gente fue cauta? No, fue cauta, sí. Empezó a haber alarmismo o miedo de la población cuando empezó a haber casos en España, pero previamente no, pues claro, los primeros casos, el boom fue en China, entonces estaba como muy lejos, ¿no? No venía gente con miedo a haberse contagiado. Y ya una vez ya tenemos el COVID, tenemos el estado de alarma, ¿cómo era el día a día en urgencias? Imagino que cambiaría bastante también vuestro trabajo, ¿no? Diario. Cambió mucho, sí. Cambió mucho porque, claro, al haber confinamiento de la población, además, no venía mucha gente a urgencias, pero todo el mundo que venía era paciente con clínica respiratoria y la gente venía muy grave, venían casos muy graves. Hemos visto neumonías que hacía muchísimos años que no se veían, desde la época de los primeros años del VIH, luego no se veían neumonías como las que se vieron en esta época. La gente venía muy grave, gente de todas las edades, gente joven. Notabas el miedo de la gente, notabas el silencio en las salas de espera. Estaban los pacientes con cara, salías a llamar a la gente y estaba la gente con cara de miedo, en silencio. Veías gente conocida a la que prácticamente solo saludabas desde lejos, ¿no? Por el miedo a tener un contacto con ellos. Fue duro, fue una situación muy dura. Y Sonia, en el caso de los quirófanos, imagino que todo cambiaría también, ¿no? Habría operaciones que se retrasarían, ¿no? ¿O cómo se organizó todo aquello? Yo me acuerdo cuando tuvimos que montar lo que llamamos el quirocovid, que se tuvieron que cerrar quirófanos para meter pacientes graves porque la UCI estaba llena. Entonces me acuerdo que había como una pared de pladur que se iban cerrando a medida que se iban necesitando y se metían pacientes de UCI en los quirófanos. Entonces nuestro trabajo, por ejemplo el mío y el de varios de mis compañeros, pasamos de trabajar en quirófano a una unidad de UCI de pacientes COVID. Varió bastante, no estábamos acostumbrados a realizar ese trabajo, pero sí que es verdad que intentaron mezclarnos y meter a enfermeros especialistas de UCI para que entre todos pudiéramos llevar a cabo el trabajo, y gracias a eso pues se amplió la UCI hacia los quirófanos, se tuvieron que suspender cirugías, solo se operaban los casos más urgentes y eso, dejar paso a lo que importaba en aquel momento, que eran los pacientes con COVID.
¿Hay una situación concreta que hayáis tenido alguno de los dos que la tengáis marcada en la memoria con algún paciente o algo que no podáis olvidar de la pandemia, algo que, por llamativo que fuese o por emotivo, a lo mejor no tiene por qué ser negativo, claro? Yo creo que todos tenemos algún caso conocido, porque bueno, León, al final nos conocemos muchos, ¿no? De nosotros nos hemos conocidos al menos, pues de encontrarte personas que conoces en urgencias que aparentemente estaban bien, pero tenían un COVID que necesitaban un ingreso hospitalario y a las semanas conocías que ese paciente había fallecido, ¿no? Entonces, eso siempre te deja pues, lo frágiles que somos, ¿no? Que pensamos que, bueno, que una situación así no nos iba a afectar o no iba a producir lo que ha producido y luego las consecuencias que ha tenido, ¿no? A lo mejor lo que se puede minimizar en un momento dado una situación como esta y luego la realidad, ¿no? En mi caso, nosotros teníamos un seguimiento de los pacientes que ingresaban y veías como al ingreso venían bastante malitos, se les tenía que ayudar con la respiración, luego se tenían que dormir para que el respirador les ayudara a poder respirar y en algunos casos había que pronarlos y algunos no salían. Entonces nosotros siempre, cada vez que uno de nuestros pacientes conseguía salir y se le daba el alta, intentábamos celebrarlo, o sea, les aplaudíamos cuando salían, les animábamos porque siempre intentábamos quedarnos con las cosas buenas y ver que nuestro trabajo servía para algo, que salíamos adelante y que, aunque con mucho trabajo, pues se veían resultados. Entonces siempre intentábamos quedarnos con eso, con lo bueno, con los nombres de los pacientes y animarnos unos a otros para eso, para salir adelante en esa situación. Mencionabas el aplauso, luego un aplauso que os venía de vuelta, ¿no?, en las calles. No sé si esos aplausos a vosotros suponía una especie de chute de energía, os sentíais valorados con vuestro trabajo, porque al final vosotros erais los que más riesgo asumíais, ¿no? No sé si eso, si para vosotros era, pues por lo menos eso, una palmada en la espalda para seguir adelante. En nuestro caso, sí, arriba en los quirófanos hay una zona que da al pueblo de Navatejera, entonces yo me acuerdo a las 8, los que podíamos salíamos por las ventanas y a saludar a los vecinos que nos animaban, nos aplaudían y devolverles ese favor de decir gracias, lo valoramos y estamos haciendo lo posible para salir todos de esta situación, así que sí que se agradecía mucho. Bueno, de hecho estamos viendo imágenes ahora mismo y yo personalmente también lo recuerdo como uno de los momentos más emotivos, era la cita de todos los días, a las 8 en punto, abrías la persiana, salías ahí y también era una manera de socializar con los vecinos, ¿no? Hablabas con el vecino de enfrente. Nosotros nos emocionábamos. Hubo un día que vinieron, creo que fueron los bomberos y la policía, todos ahí al hospital y la verdad es que sí, alguna lagrimilla sí que nos salió. Así que yo muy agradecida. Sí, era momentos con las emociones a flor de piel, ¿no? y que se te agradezca el trabajo que haces siempre gusta, lógicamente. Eso es. Claro. Y ahora, 5 años después, la gente sigue recordando aquello en el sentido de que siga valorando vuestro trabajo. ¿Creéis que el sector sanitario está lo suficientemente valorado y ha quedado lo que pretendimos en su día con esos aplausos? ¿Ha permanecido en el tiempo? Yo creo que no, o sea, que la gente se ha olvidado muy rápido de todo lo que pasamos y que se debería de valorar más la sanidad pública, toda la gente que trabajamos en la sanidad e intentar eso, por ejemplo, respetar a todos los profesionales. Cada vez hay más agresiones y yo entiendo que el ambiente está crispado, que las listas de espera aumentan, pero bueno, que intentamos que se valore sobre todo la sanidad pública, que es algo muy bueno que tenemos y que no se olvide que lo que vivimos y que intentar que no vuelva a ocurrir, que tengamos un respeto por la sanidad, sobre todo. Precisamente en ese sentido, el otro día el sindicato de enfermeras denunciaba eso, que hay enfermeras residentes, en este caso, que no llegan al salario mínimo. Yo creo que eso ya dice bastante, claro, de que en verdad no nos hemos quedado con la intención que teníamos. Ya no son los ciudadanos, sino los gobernantes, claro, que tienen que intentar valorar un poco el trabajo que se realiza en el tema de sanidad y luchar por lo que tenemos, que no hay que perderlo. Y en el caso de los médicos, Saúl, ¿ese trabajo sigue siendo valorado y si ha sido recompensado, claro, de alguna forma? Es exactamente igual. Yo creo que a lo mejor se podía ver ese agradecimiento que había durante la pandemia, era a lo mejor demasiado exagerado y rápidamente, en cuanto se fueron normalizando las cosas,
pues eso decayó. A ver, no quiero decir que no estamos valorados. De hecho, en las encuestas de satisfacción la sanidad pública está bien valorada y los profesionales estamos bien valorados. Pero yo creo que la población hace un uso excesivo de la sanidad, hace un consumo excesivo de la sanidad. Falta educación sanitaria en España. Yo creo que deberíamos hacer un uso más responsable. Yo siempre que me hacen varias entrevistas, siempre en la prensa, en radio, yo siempre alego a eso, a la educación sanitaria y al uso responsable de la sanidad, porque la sanidad es de todos y no podemos dar solución a todos los problemas inmediatamente. Claro, que al final enseguida nos duele la cabeza, claro, y vamos a urgencias. Oiga, que me duele la cabeza. El sistema sanitario está muy tensionado, claro. Entonces si lo tensionamos más no puede dar abasto a todo lo que se demanda. Y en el sentido de vuestro trabajo, vuestro día a día, ¿ha cambiado de alguna forma la pandemia, la forma o cómo se gestione el hospital desde dentro? ¿Vuestro día a día ha cambiado en algo? ¿O ha vuelto a la normalidad ya con todas las...? Ha vuelto a la normalidad. Sí que ahora, si tuviéramos otro estado similar, yo creo que contamos con la experiencia, ¿no?, de haber hecho pues, todas las modificaciones funcionales que se hicieron ya en urgencias o en el resto del hospital. Yo creo que eso como experiencia nos ha servido mucho para aprender ante una situación de catástrofe, de una nueva pandemia, una nueva epidemia, pues podamos adoptar las medidas adecuadas. No sé si habéis notado que se hayan podido fortalecer los recursos de alguna forma después de eso, o hemos seguido como hasta ahora y tampoco hemos aprendido nada desde el punto de vista de, pues a la sanidad hay que darle igual un poco más de inversión. Aprender, yo creo que sí que hemos aprendido inversión. Ya no lo sé hasta qué punto han hecho algo en ese tema, pero aprender sí, sobre todo lo que es en el equipo humano. Por ejemplo, seguimos teniendo casos con COVID que van a quirófano y ya se toma de otra manera, ya sabemos a lo que nos enfrentamos y yo creo que se toma de una manera más relajada y con las medidas que realmente necesitamos. Pues chicos, daros las gracias por acompañarnos estos minutos por esta noche. Bueno, antes de despedirnos, un consejo para la gente, para mí también, para cómo ser un buen paciente, qué es lo que haría que vosotros trabajaseis más cómodos, claro, cuál sería el paciente ideal para vosotros, vamos a decir. Bueno, el paciente que toma medidas preventivas para no enfermar, eso sería lo primero, ¿no? Llevar una vida saludable, pues para no enfermar, y luego cuando enferman utilizar la sanidad pública de una forma racional. Es decir, hay niveles asistenciales. Lo primero que hay que hacer es consultar con su médico de familia, con su enfermera de atención primaria y después, si es necesario, él le derivará al hospital, a una consulta de un especialista o a urgencias o lo que corresponda. Hacer un uso responsable. Eso es, y yo creo que también eso, que cuando se ha tenido por los sanitarios, que intente tener un poco de paciencia, que hacemos lo que podemos con los tiempos y con los recursos que tenemos y que intente no pagarlo con ellos, que nosotros estamos de su lado. Para nosotros el paciente siempre es lo primero. Pues igual nos quedamos con eso, con esa necesidad de responsabilidad, de empatía y de esfuerzo, ¿no?, por entender que al final eso, que ellos son también trabajadores y que ellos al final lo que quieren también es ayudarnos a nosotros, los pacientes, que acudimos a ellos. De nuevo, daros las gracias por compartir estos minutos con nosotros. Hacemos ahora una pequeña pausa y a la vuelta hablamos también con el pequeño comercio, que fue también precisamente muy afectado por la pandemia, pero eso será enseguida, a la vuelta. Hasta ahora. Retomamos este Analízale con la última mesa de análisis de la noche. Nos acompaña ahora Javier Menéndez, presidente de la Asociación Leonesa de Comercio. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Andrés. Javier, en el caso del comercio, hemos hablado ahora con sanitarios, hemos hablado con un virólogo, pero en el caso del comercio, que no se nos olvide, ¿cómo les afectó a ellos, al comercio local, precisamente lo que fue la pandemia? A mí me vas a perdonar que antes de hablarte del comercio, a mí me gustaría dar un gran homenaje a toda la profesión sanitaria, desde el administrativo hasta el que conduce la ambulancia, al que está en urgencias, a las enfermeras, a los médicos, porque yo creo que lo dieron todo,
arriesgaron su vida para salvar la nuestra. Sabemos de muchos sanitarios que la perdieron y yo creo que eso merece un homenaje y un quitarse el sombrero, porque trabajaban en condiciones infrahumanas, con jornadas maratonianas. En muchos casos abandonaron a la familia para no contagiarles cuando salieran de servicio. Y yo creo que lo primero que tiene que agradecer el comercio es a los sanitarios que estaban ahí, que les estaban defendiendo. Para mí esa era la primera premisa. Importante, perdona Javier, ese mensaje, porque justo hace unos minutos nos acompañaban un doctor y una enfermera de personal sanitario y nos decían precisamente eso, que ya se nos había olvidado y que ya no, que habíamos perdido esa valoración al personal médico. Así que importante recordar lo que tú porque dices. Sabes que mucha gente se fue a vivir a otros pisos que a lo mejor estaban vacíos o con alguien, pero para no contaminar a sus hijos. Fue unos momentos terribles y hay que recordarlo y hay que pensarlo y hay que homenajearles, porque la profesión sanitaria, y yo que he tenido, todos tenemos amigos sanitarios, lo han pasado francamente mal, aparte de lo que pueda ser el comercio. Encarrilando ahora hacia el comercio, ¿cómo afectó la pandemia? Bueno, pues como un servicio más que había, aparte de los sanitarios, pues había determinados establecimientos esenciales que en nuestro, hablando de comercio, podemos hablar de también consultas médicas, farmacias, clínicas veterinarias, y luego hablábamos de también, sobre todo, parte de las farmacias, como establecimientos sanitarios están también catalogadas las ópticas, y sobre todo y sobremanera, y los que nos dieron la vida, la alimentación. La alimentación, que en aquellos primeros días, pues bueno, con esa inseguridad, con ese miedo, pero con ese sentido de responsabilidad, pues lo que tuvimos que hacer al principio fue hacer acopio de sacos de basura. No teníamos EPIs, no digo bolsas, sino sacos. Pero nos poníamos gorros, usábamos los guantes que se utilizan en las casas para limpiar, porque no había tampoco nitrilos. Las FP2, cuando llegaron, que llegaron muy tarde, tenían unos precios exagerados, total que nos tuvimos que reinventar y protocolizar lo que era nuestro negocio o el negocio de cada uno. Entrabas en un establecimiento y parecía una calle urbana o interurbana, estaba toda llena de señalética, mirabas para el suelo, mantenga la distancia de seguridad, mirabas, veías carteles, comercio libre de COVID o free COVID, luego teníamos unas mamparas para separarnos. Cada día aparecía lo que dicen en publicidad algunos comerciales de la automoción. Todos los días teníamos jornadas de puertas abiertas, y con todo eso y sobre todo con la responsabilidad, levantábamos la trapa y atendíamos al público con muy poquito personal, muchos estaban en los ERTES, para no contaminarles, para salvaguardar a los empleados. Pero los propietarios casi todos estaban, y en el caso de alimentación, y podemos nombrar casos que no es el momento, pero la gente hacía los pedidos por teléfono, sí también online, pero al final el online no lo tenemos nosotros tan implantado en nuestros pequeños comercios como para que la logística, que por cierto también es otro motivo a agradecer, porque gracias a ellos teníamos distribución de producto y lo podíamos repartir, pues se hacían los pedidos. Si se pagaban o no, eso era otro problema que no era el más importante, pero el empresario de alimentación a las 3 de la tarde se iba con un montón de bolsas de pedidos, tocaba el timbre, lo dejaba en el felpudo de la puerta y se marchaba. No tenía ningún tipo de contacto y le daba un servicio. Creo que fue un ejemplo de responsabilidad. No sé si hubo algún cierre, porque, bueno, para empezar, ¿hubo algún tipo de ayuda para mantener abierto? Porque, claro, hablábamos de alimentación, de las ópticas, de que esos al final pudieron abrir, pero los que estuvieron casi 2 meses cerrados, ¿luego tuvieron algún tipo de ayuda? No sé si luego eso se tradujo en cierres en caso de que no la hubiese. Bueno, algunos cierres por supuesto que hubo, y las ayudas, bueno, podemos saber las ayudas del gobierno, de los ERTES, de que la plantilla, bueno, pues más o menos los incluimos ahí para claro, cuando no hay ingresos o ingresos mínimos, pues bueno, la plantilla tiene que seguir comiendo y seguir cobrando. Eso fue así. De hecho, esos 3 meses de prácticamente cierre, no sé exactamente cuánto tiempo fue, pues yo trabajé con una sola persona que venía un ratito para echarme una mano, a lo mejor 1 hora por la mañana, 1 hora y media, también con las distancias, con los protocolos y con la seguridad.
¿Hemos aprendido algo, ha aprendido algo el comercio local de la pandemia después de tanto tiempo? Yo creo que el comercio no ha aprendido más que lo que sabía, porque de hecho los que tuvimos la oportunidad de trabajar en aquellos momentos no hicimos más que corresponder con la sociedad, y nosotros algunas veces decimos que queremos devolver a la sociedad parte de lo que ella nos ha dado la confianza, nos ha dado el trato, y en aquel momento no había distribución. Pues ¿qué había que hacer? Pues abrir, atender, vender y llevárselo a su casa. Claro que hemos aprendido. Otra cosa es que no todos se acuerdan de ello, ¿no? Y hablo del consumidor en este caso, porque sí se le hizo un favor. La gente pues tenía problemas, que tenía un problema grave, pues realmente cuando se descolgaba el teléfono, desde este momento vamos a tratar de solucionarlo, y seguramente se lo solucionamos. Y hablo de algo que conozco personalmente, que son las ópticas. Alguien que se ha quedado sin lentes de contacto no ve, alguien que ha roto la gafa en un quirófano no ve. No estábamos autorizados a poder graduar a la gente por la cercanía que teníamos que tener con el cliente paciente, pero sí le dábamos respuesta y solucionábamos los problemas poniéndole ese cristal o esa gafa nueva a ese médico que tenía que actuar al día siguiente en quirófano, ¿no? Aprendimos mucho, nos lo agradecieron, pero bueno, yo creo que al final todos nos volvemos cómodos y ya no nos damos cuenta de ese ejercicio que lo pasamos mal. Me comentaban comerciantes, yo mismo lo hacía, llegábamos de trabajar y en casa nos desnudábamos completamente y directamente a la ducha, y quedaba toda la ropa en la entrada en una bolsa de plástico. Sí. Esto fue así, día a día, y ojo, muchos no cogimos el COVID por las medidas extremas, porque a mí el COVID me recuerda, por no hablar de nombres comerciales, a lejía. Me huele a nitrilo, me huele a frío. Todo aquello eran momentos muy complicados, pero bueno, ahí estuvimos y se pasaron. Pues brevemente, Javier, esto claro, al final este programa lo que queremos hacer es recordar, ¿no?, todo lo que hizo, como decíamos al principio, el personal sanitario, pero es que no solo el personal sanitario, al final también el comercio puso de su parte, como tú dices, y es algo que los consumidores tenemos que recordar, que al final el comercio local ha estado ahí, estuvo ahí y sigue estando ahí, que no se nos olvide eso. Yo creo que hay una frase que he leído de otra provincia: acuérdate del comercio de León. Es cierto que tenemos todos muchos problemas, que a lo mejor es más cómodo, que la vida, la incorporación de la mujer al trabajo, nos cuentan muchas cosas, pero León es una ciudad que es paseable, que es cómoda, que comemos en nuestra casa, no llevamos el tupper a la fábrica, en la gran mayoría de los casos, y la verdad es que si somos una tercera parte de la economía junto con la hostelería de la ciudad, de la provincia de León, yo creo que se nos tiene que tener mucho más en cuenta, porque la verdad es que estamos ahí, y ver una ciudad como vimos en aquellos días, que parecía una ciudad fantasma con todos los cierres echados, vamos a pensar que esto pueda pasar porque el comercio desaparezca, porque las otras formas de distribución online, de darle al intro y que te llega, bueno, pues al final es mucho más impersonal, y yo creo que lo que hacemos nosotros desde nuestra pequeña atalaya es aconsejar, informar y no meterle en la cesta de la compra cosas que realmente no necesita. Vamos a dar el consejo amigo y el verdadero, y es como se mantienen los negocios y cómo se mantiene al cliente, porque es una información veraz y un consejo útil. Pues con ese mensaje, ese consejo del comercio local, nos quedamos aquí esta noche, Javier. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a vosotros. A ustedes darles las gracias también una vez más por estar ahí. Esperemos que este programa les haya servido para recordar aquellos días, pero además para valorar más si cabe el trabajo de nuestros sanitarios, de nuestro comercio, y también, por qué no, valorar nuestro presente, la realidad que tenemos ahora, que en su día la llamábamos nueva normalidad, pero es la normalidad de siempre. Así que gracias, y no se olviden que Analízale vuelve en 7 días. Sean felices. Buenas noches.